Quiero ir un poquito a la historia. Israel fue una nación donde hubo una época donde hubieron reyes, diferentes reyes, y hubieron 3 reyes en Israel que tuvieron gran relevancia, y fueron de los más importantes cuando el reino estaba unido. Bien es sabido, aquellos que no lo saben, se lo digo ahora, la nación de Israel tenía 12 tribus. Recordamos que Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salieron las 12 tribus de los hijos de Israel. Allí donde surgió la nación del pueblo escogido de Dios. Hubo una época donde el reino estaba unido, donde las 12 tribus estaban unidas. Hubieron 3 reyes en ese reino unido, se le llamó así, el reino unido de Israel con las 12 tribus. Luego se dividió ese reino en 2 partes. Una parte de ese reino fueron 10 tribus que se fueron por un lado y 2 tribus que quedaron en otro lado. Esas 2 tribus, de las cuales se fueron para un lado, es la tribu de Judá y de Benjamín. ¿Sí? Judá y Benjamín se fueron por un lado, y luego las otras 10 tribus se fueron por otro lado. Curiosamente, esas 2 tribus, Judá y Benjamín, fue el reino donde ellos obedecieron más al Señor. Se levantaron diferentes reyes que obedecieron a Dios. Los otros 10 reinos hacían lo malo delante, las otras 10 tribus, ese reino con las 10 tribus, hacían lo malo delante del Señor. Pero cuando estuvo el reino unido, hubieron 3 reyes importantes. Uno fue Saúl, el rey Saúl, que reinó durante 40 años sobre Israel. Saúl fue un gran rey hasta un cierto momento de su vida. Cuando se corrompió su corazón, cuando comenzó no a hacer la voluntad de Dios, porque al principio hacía la voluntad de Dios, sino que después comenzó a hacer su propia voluntad. La Biblia nos dice que él comenzó a buscar adivinos. En una oportunidad consultó a una adivina para conocer y para saber algo. Practicó la adivinación. Mire qué cosa tremenda, teniendo al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, terminó consultando con una adivina. Se corrompió su corazón, comenzó a perseguir a David, que era un ungido del Señor. Y él estuvo durante 40 años, desobedeció tanto que vino Samuel, el profeta Samuel, y le dijo a Saúl: Saúl, tu reino te ha sido quitado y se le ha dado a otra persona que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Ese hombre era David. Durante años Saúl lo estuvo persiguiendo a David para querer asesinarlo, pero no lo pudo hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con David y porque David iba a gobernar sobre Israel en lugar de Saúl. La Biblia nos dice claramente que Saúl termina muriendo en una batalla. Y es ahí donde se levanta David, el rey David, el dulce cantor de Israel, uno de los reyes más importantes que tuvo la nación de Israel, por no decir el más importante de todos. Porque cuando nosotros vemos la historia de todos los reyes de la nación de Israel, David es el que representa a el reino que figura la persona de Jesucristo. Cuando el Mesías, cuando se habla del Mesías, cuando se habla de Jesucristo, siempre se habla del descendiente de David. Entonces David es la figura más preponderante y más importante en los reyes que hubieron en la nación. Pero luego David muere después de 40 años, que también reinó durante 40 años, y se levantó otro hombre que se llamó Salomón. Salomón era el hijo de David. Y este hombre tuvo características diferentes a las de David. Hubieron 40 años de paz, porque los 40 años de David fueron de mucha guerra, de mucha sangre, se derramó sangre, por eso no se construyó el templo, porque Dios le dijo a David que no construyera el templo. Tenía todos los materiales, pero dice: no construyas el templo porque tú derramaste mucha sangre. El que lo va a construir va a ser el que te va a suceder. Cuando vino Salomón, claro, David había conquistado todo el mundo, ya no habían enemigos. Entonces Salomón durante 40 años lo que hizo fue gobernar en paz. Hubo 40 años de paz y había tiempo para hacer muchas cosas. Entre ellas el templo de Salomón, que fue el templo más importante y más hermoso, más extraordinario que hubo en la nación de Israel. Salomón reinó durante 40 años
en paz. Y tuvo tanto tiempo Salomón que cuando él recién comenzó a gobernar, ¿qué fue lo que aconteció? El Señor le dijo a Salomón: Salomón, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Qué lindo que es cuando Dios nos dice: pedime lo que quieras que yo te lo doy. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos al Señor cuando Él nos dice eso? Cuando Dios nos dice pedime lo que quiera, es como que nos está dando un cheque en blanco para que nosotros le pongamos la cifra que queramos. ¿Qué cifra le pondría usted a ese cheque en blanco? Un 1 con unos cuantos ceros, ¿no? Entonces, Dios se maravilló porque Salomón le pidió algo muy interesante que tal vez otros reyes no le pedirían. Yo creo que Dios es sabio, ¿no? Y sabe por qué le dio el cheque en blanco a Salomón. Porque Dios sabía que Salomón le iba a pedir algo que estaba conforme al corazón de Dios. Y le dijo: Señor, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Lo que más me interesa, lo que más me parece enriquecedor, lo más importante de todo es tener sabiduría. Porque cuando alguien tiene sabiduría, hermano, todo lo demás viene por añadidura. La sabiduría no se adquiere de una manera sencilla y fácil, sino que realmente es algo muy difícil, no tiene precio. No tiene precio, no hay forma de comprarla con dinero. Entonces Salomón sabía: bueno, tengo riquezas, tengo de todo, tengo un reinado de paz. ¿Qué es lo que necesito para gobernar el tiempo que voy a estar? Sabiduría. Y Dios le dijo: Salomón, como no me pediste ni riquezas ni venganza de los enemigos, sino que me pediste sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a añadir absolutamente todo lo demás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Y Salomón tuvo tiempo para escribir libros también, porque él escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 3 libros que se le llaman sapienciales, que tienen que ver con la sabiduría. Libros sapienciales. Salomón escribió estos hermosos libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares tiene más bien un tinte amoroso, de relación entre un hombre y una mujer, entre Cristo y la iglesia, algunos dicen, ¿no? Entre Dios y el ser humano. Depende de cómo uno lo espiritualice a ese libro maravilloso. El libro de Eclesiastés habla de las vicisitudes de la vida, vanidad, de todo es vanidad, aflicción de espíritu, y ahí vemos a Salomón filosofando sobre las situaciones de la vida. Pero hay un libro que a mí me encanta, que es el libro de Proverbios, porque habla de las cosas prácticas de la vida diaria de las personas. Cuando uno lee el libro de Proverbios, ve no solamente sabiduría estática, sino que puede ver sabiduría en la práctica diaria, cómo la persona se tiene que conducir en la vida, en las cosas pequeñas de la vida. Por eso, hermano y hermana, cuando usted abra la Biblia, lea el libro de Proverbios, porque le va a ser de mucha utilidad para su diario vivir, para vivir con conocimiento, con sabiduría de Dios.